¿Cómo están ustedes? No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Es un antiguo dicho, aforismo, que es real. Usted lo quiera o no lo quiera, le guste o no le guste, participe o no participe. El domingo próximo, el domingo que se nos viene, hay elecciones de presidente de la República, senadores, que en nuestra región no los vamos a elegir, diputados y consejeros regionales. Antes de comenzar esta conversación, esta entrevista, quiero pedirle, rogarle, implorarle, vaya a votar. Vaya a votar. No es posible que sean más los que no votan que más los que votan. Usted tiene una responsabilidad. Hoy quiero conversar sobre ello varias cosas más con el constituyente Raúl C. Limón, presidente regional de Renovación Nacional y exintendente, y una figura pública importante de la región. ¿Cómo está, Raúl? Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación y comparto plenamente lo del llamado a votar. Leía en la prensa que se calcula que vamos a tener nuevamente un 50% de participación en la primera vuelta, lo que es sumamente negativo, ¿eh? Sumamente negativo. Y uno de los desafíos que tenemos para los próximos años es buscar la forma de activar la participación. Ya en el programa podremos hablar de eso, porque de hecho en la Convención Constitucional tenemos distintas formas de participación, y una de ellas bien exitosa, que es la Iniciativa Popular de Norma, que con 15.000 firmas en 4 regiones, uno puede proponer hasta 7 iniciativas, y esas iniciativas tienen el mismo valor que si las presentara un convencional. ¿Por qué digo que es interesante? Porque, por ejemplo, en materia de libertad de culto, de libertad religiosa, se me han acercado y están juntando firmas. En materia de libertad de educación, derecho a la enseñanza, derecho preferente a los padres de educar a sus hijos, también están juntando firmas. Y así sucesivamente. Yo veo ahí mayor movilidad de la sociedad civil, que es lo que necesitamos para que la participación electoral aumente. Es uno de los Ahora, grandes. Raúl, claro, la elección de constituyente eh, eh, fue con una votación alta. La más alta, sin duda alguna, fue la elección del apruebo o el rechazo. Esa fue la más alta de la historia nuestra. Pero incluyendo la elección de constituyente, fueron más los que no votaron que los que votaron. Y entonces la representatividad de ustedes, los convencionales, porque ese es realmente el nombre de los señores convencionales, es una representación que, claro, es legítima, pero debería haber sido mayor, porque hoy día la gente, a diferencia de antes, y cada día que avanza, las encuestas demuestran de que la gente está perdiéndole afecto y respeto a la constituyente. Y una de esas cosas son cuestiones simples, como por ejemplo, todos estos estos temas económicos en que la gente está muy cansada de todo de lo que es pago a los políticos, etc. Y ahora la última guinda de la torta es el viaje a Concepción. ¿Es efectivo? Aclaremos esto. Es efectivo que van a llevar un avión propio, etcétera, que hay cócteles y recepciones, en fin, y que se va a gastar casi $400.000 o $500.000 en esta actividad de esta manera. ¿Podemos aclararlo? Sí, bueno, eso es efectivo, porque son sobre 300 millones de pesos lo que cuesta la actividad. Y yo creo que es un error, y así lo he manifestado dentro de la convención, porque lo que se pretendió con estas salidas a terreno, por llamarla de alguna forma, de toda la convención constitucional, era dar una señal de descentralización. Le dije, no, eso no va a significar ninguna señal de descentralización, va a ser una señal de gasto. Logramos, no sé si por un oficio que ingresamos, que se suspendiera una de las actividades, que era una especie de concierto, cuyo costo andaba por los 80 millones de pesos. Pero efectivamente se arrienda un avión en vez de haber comprado pasajes, también creo que es un error,
y los mensajes que se mandan a la ciudadanía, sin ninguna duda, son negativos porque ¿quién no va a pensar que es un grupo privilegiado aquellos que arriendan un avión para trasladarse a una ¿Cuál ciudad es el sentido? asociada? ¿Cuál es el sentido que era más barato? Porque es un poco como de aquí, la gente lo percibe, aquí vengo yo, veremos como compararse, no sé, al avión presidencial. ¿Cuál es el sentido de aquello? ¿El costo era más barato? Yo, francamente, Rodrigo, no le veo mucho sentido. No ignoro en materia de costos si habrá sido más o menos barato, pero como señal es sumamente negativa. Claro, haberle conseguido pasajes van a viajar, yo calculo 100 máximo, pero metieron a los asesores entre medio, ¿ah? Y Ah, ahí, también van con asesores. claro, ¿Pero para qué van con asesores? bueno, es que eso hay que preguntárselo a la mesa. Los del sector nuestro se van a movilizar se van a movilizar en En buses o en... aviones propios. Los doctores suyos se van a movilizar en aviones propios, en avionetas. La No, primera, ¿no? estamos estamos súper pobres, en camionetas y en autos de algunos convencionales que no quisieron hacer uso del avión. Pero claro, yo leí en las instrucciones que me llegaron que van a haber asesores de convencionales. Creo que la señal es muy mala. Yo habría entendido que algunas comisiones se trasladaran a regiones como una señal descentralizadora. Qué sé yo, la comisión especialmente de descentralización que estuvo en Calle Larga, en San Felipe, en Putaendo. Pero que el Pleno se vaya una semana a Concepción, a mí como idea siempre me pareció muy descabellada y que no iba a ser entendida de la manera en que ellos creían como señal descentralizadora. Claramente lo que se entiende es señal de gasto. Ahora, hay un tema que sí, bueno, esta es una cuestión que habrá que aclararla. Generalmente, yo con los años que tengo creo de que los humos se suben a todo el mundo cuando tiene un poquito de poder, digamos. Y bueno, es legítimo, somos seres humanos, ya. Pero hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué si le piden audiencia a la convención y a la presidenta y a la mesa, algunas instituciones se les acepta y a otras no? Porque me parece imposible de entender por qué la mesa directiva de la Cámara Nacional de la Producción y el Comercio y toda la estructura empresarial pide audiencia y le dice no, no tenemos agenda, no, no, y no lo recibe. Bueno, yo creo que ese es un error, Rodrigo, un error grave de la convención. Yo desconozco los detalles, ¿ah? De cuándo la enviaron, con cuánta anticipación. Sé que los derivaron a la comisión respectiva, pero claro, no es de buen gusto, sobre todo sabiendo que se ha recibido a muchísima gente, instituciones, agrupaciones, casi sin audiencia previa. Aquí nosotros, está bien, yo discutí en un foro ayer de una universidad, tenemos que potenciar los derechos sociales, pero para potenciar los derechos sociales tenemos que crecer, tenemos que financiarlo. Entonces, pegarle un portazo a la Confederación de la Producción y del Comercio, a mí me parece de mal gusto. Ahí lo que hay que hacer es, bueno, busquemos una fecha entre los dos que nos acomode. Habían 20 alternativas mejores que llegar y pegar el portazo. Yo creo que hay un sesgo de un grupo en contra de los empresarios, que claro, algún fundamento puede que tenga, especialmente en el grupo autodenominado ecoconstituyente. Pero Pero eso es más o menos como que los progresistas se han transformado en fascistas. Es un progresismo fascista. No, no, a no, eso, no a me eso, cuadra, digamos, a no me eso quería cuadra. llegar. A eso quería llegar. Llegamos al absurdo, un poco lo que pasa en Viña, de no querer Puerto de Ideas. ¿Ah? Puerto de Ideas, que es una iniciativa buenísima, eso partió del año 2011, creo, o 2012, que me tocó a mí la inauguración. Esas cosas no las podemos farrear, y no las podemos farrear con excusas tan malas como las que ha dado la municipalidad. Bueno, guardando las proporciones,
presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, tenemos que ir de la mano, guste o no, es lo mismo que a uno podrá gustar no la CUT, pero hay que escucharla, y se la ha escuchado al por mayor en todas las comisiones. Creo que es un error que demuestra un sesgo, y un sesgo que se repite a nivel local con esto de Puerto de Ideas, basado en que estaría financiado por la colonia judía, hebrea, lo que todavía me parece peor. Ahí sí que hay una señal clarísima fascistoide, ¿no? Ahora, eh, bueno, pasemos a cosas de la política, porque al propósito estamos hablando de los sectores empresariales. Curioso es que después de la entrevista del candidato de más a la derecha, la, la, la Confederación no le ha gustado el programa económico del de más a la derecha, como tampoco le ha gustado el de más a la izquierda. ¿Qué le parece a usted? Eh, Mi candidato no es José Antonio Cast, mi candidato es Sebastián Sichel, Me que es imagino que usted es presidente de un partido exactamente. regionalmente, ya sería ya el colmo para su partido, porque usted No, fuera pero lejos. quería aclararlo antes de emitir la opinión. Eh, a mí me parece que José Antonio Cast entiende bastante mejor de lo que está pasando en nuestro país que los sectores empresariales. Yo tengo la percepción que gran parte de los sectores empresariales, locales incluso, no perciben en qué está el país, cómo se han ido cambiando las fuerzas políticas, cuál es la mentalidad. En la Convención Constitucional hay grupos, y el problema es que son grupos extendidos, que están por no crecer, con decrecer al país, no tener minería, una agricultura limitada a la autosustentabilidad, es una cosa que uno diría es demencial. Bueno, pero ese es el escenario que hay que enfrentar. Y a mí me da la impresión que en esos casos ha sido más vivo, así como ha ocurrido también con una campaña muy eficiente de él, basada en pocas cosas, pero que son las de mayor preocupación para la población. Bueno, creo que él ha entendido mejor que lo que han entendido gran parte de las agrupaciones empresariales. Ahí yo noto que hay una desconexión, no solamente en Santiago, sino que también en nuestra región, de sectores que agrupan a la Cámara de Comercio, sectores empresariales que no entienden lo delicado, además que es la situación hoy día en Chile, en un clima de alta polarización, que nos puede llevar a un camino de incertidumbre enorme, y por eso también se explican las alzas del dólar, que está disparado, ¿verdad? Y estas declaraciones de inestabilidad, como lo hizo algún miembro del grupo del candidato Boric, que no era demasiado mala la inestabilidad y que después le tuvieron que enmendar la plana. O sea, Chile hoy día vive un momento un momento delicado que en realidad lo ha vivido desde el 18 de octubre del año 19. Y el que no entiende que este momento delicado nos puede llevar a, porque en el fondo se chuteó el problema entre la pandemia, se chuteó también con la firma del Acuerdo por la Paz y una nueva constitución, pero el paciente sigue en la UTI, y esta UTI puede terminar muy mal, puede terminar con muchos muertos, puede terminar en una especie de, no sé si golpe de Estado, pero sí en actos de violencia en aumento. O sea, es cuestión de mirar la calle nomás, hay que mirar la calle, abrir una red social y ver cómo se agreden los partidarios de los candidatos más extremos, o a ellos, como se les agrede, pero también los del medio. Entonces, el clima es, hoy día no existe, como era en la elección del 70, los diarios, no existe el Tribuna, ni existe el Puro Chile. No, entonces, no existe eso, el enano maldito, ni existe, digamos, el presidentito, digamos, en la forma como se iba denigrando por ambos lados a los contendores principales o a los líderes. Pero sí, no inexistiendo aquello, lo de las redes sociales es peor, y cómo se corta la cara de,
de ellos en la calle. Es difícil encontrar caras de ellos en los afiches de los candidatos porque se las cortan, digamos. Entonces, Y pagan por eso. ese clima yo comparto que es muy complejo. Pero ¿a qué se debe, Raúl? ¿A qué se debe cuando los partidos eran orgánicos? Cuando Vamos por Chile tenía ahí la derecha en el 43% organizado, con la UDI popular más grande, más alta, más chica, la Renovación Nacional después, apareció Opoli, y con la concertación, etcétera, y de repente apareció todo este escenario y hoy día nadie entiende, y no sé qué va a pasar en las parlamentarias. Es difícil aceptar, Rodrigo, a qué se debe, porque normalmente las cosas no responden a una sola causa, sino que a muchísimos elementos. Eh, claro, hace 4 años la centro derecha triunfó con un candidato presidencial, se habían dictado también leyes que habían fortalecido, ¿verdad?, a los partidos políticos, cuestión muy importante para que la democracia funcione bien, pero ya habían ciertos síntomas, el cambio del régimen electoral, por ejemplo. Yo creo que ese fue un error porque provocó un multipartidismo y ese multipartidismo a su vez generó un desorden y en esto han estado de acuerdo que la fragmentación política de Chile han estado de acuerdo en la comisión que me corresponde a mí del sistema político, en la Convención Constitucional, casi todos los expositores han estado de acuerdo en que es un problema delicado. Los partidos políticos y el régimen electoral tienen que estar vinculados con el sistema que se elija, presidencial, parlamentario, etc. También creo que el gobierno, la administración de Sebastián Piñera, no satisfizo las expectativas que habían, tanto por errores propios, que comienzan con parte la crisis con el caso Catrillanca, ¿verdad? Y se agrava con el 18 de octubre del 19, como por errores de la oposición. Una oposición totalmente distinta, y aquí entramos a otro elemento, a la que habíamos tenido en los 90 y en la primera década del siglo XXI. Yo creo que nosotros tuvimos, además de 30 años muy buenos para el país en términos generales, por supuesto que hay luces, que hay sombras, tuvimos una generación que parte en edad por Sergio Nofrejarpa, Patricio Elwin, Gabriel Valdés, en fin, y termina con personas como Andrés Alamán, o sea, digamos entre los 60, 65 a los hoy día poquito más de 100 años, Renan Fuentealba murió hace poco, una generación que fue espectacular. No solamente en capacidad, en condiciones, en preocupación por la cuestión política, sino que además fue una generación que vivió el gobierno de la Unidad Popular, entonces conoció los excesos que se produjeron ahí, como también los que se produjeron en el gobierno militar. Entonces eran personas que estaban muy conscientes de la necesidad de llegar a acuerdos, de evitar las vías violentas. Y ahora, claro, esa generación empieza a pasar de moda, por decirlo de alguna forma, empiezan a imponerse los sectores más jóvenes que han crecido en un país totalmente distinto del Chile de los años 70 u 80, en el sentido de que es un país con muchísimo más medios, muchísimo más rico que lo que era hace 40 o 50 años. Pero bueno, Raúl, esa Raúl, generación no... Raúl, ¿Mm? pero sobre eso, yo he estado investigando y mirando y leyendo, a propósito de otra cosa que hice, una actividad, he buscado analizar qué ha sucedido con la elección en Chile. Y fíjate que de estos 7 millones de personas que votan, ¿ya? Salvo cuando fueron un poquito más para la prueba y el rechazo. Pero en promedio, en general, el corte es a los 44 años. La gente de 44 hacia arriba en número que vota es la misma que vota de 44 hacia abajo hoy día en Chile. Entonces, tampoco es un tema de clivaje de edad, es un tema de un corte de la sociedad, que la sociedad está disconforme con su situación política. Esa es la única explicación que a mí me cabe. Sí, no, yo estaba tratando de explicar que tuvimos una generación política muy buena.
No, no, sí, una- no, pero estoy llegando ahora, estoy de acuerdo contigo en la manera absoluta. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo, Raúl? Por Dios, basta tener dedo de frente para entender, digamos, de que, claro, un país que cambió de un sistema autoritario a un sistema democrático y empieza un gobierno democrático en que habían senadores designados, inamovilidad de los comandantes en jefe, una serie de amarres constitucionales, digamos, bueno, y que fue poco a poco develándose hasta que los amarres se acabaron. claro, Entonces, la democracia estaba ejerciendo plenamente, y para qué decir económicamente, si económicamente al 90 los profesores ganaban la nada misma, pues. Los profesores ganaban, y el nivel digamos, de pauperismo, digamos, era muy complejo y bueno, había 150, 200.000 estudiantes en educación superior y tiene 2 millones. claro. Entonces, es otro país. Exactamente, otro país. Ahora, ¿por qué la gente no se interesa en participar? Es uno de los grandes temas que tenemos en la Convención Constitucional. Yo me he tratado de meter, bueno, en la misma convención, tengo acá un resumen de la cantidad de elementos que tenemos incorporados para tratar de que exista mayor participación. A mí el que más me gusta es la iniciativa popular de ley, ¿ah? La iniciativa popular de norma, que, por ejemplo, en materia de colegios ha hecho que se muevan, a las iglesias también las ha hecho que se muevan, pero tenemos también las audiencias públicas que han sido muy importantes. En la comisión mía, de hecho, sistema político, me han ido ajustando mi pensamiento porque hemos tenido varios expositores de primer nivel. La cuenta popular, las jornadas de liberación, foros deliberativos, cabildos A ver, comunales. para ahí, Raúl. Sí, Aclárame una cosa, sí. para que la gente lo entienda. Usted está hablando de la posibilidad de que un grupo de 5, 10, 15, 20, 30, 40.000 personas se unan en alguna parte del país y le presenten a usted una iniciativa de algunas normas de la Constitución. Pero usted, por ejemplo, usted candidato, Mm, si alguien que está viendo usted fue su candidato, yo mismo le voy a decir, usted me representa. mm. Usted puede presentar naturalmente dentro de la Convención Constituyente cualquier iniciativa, o Claro, por está supuesto, complicado. por supuesto, por supuesto. O sea, nosotros se requieren el patrocinio de 8 convencionales, pero ¿de dónde vamos a sacar la idea? Las ideas van a salir de lo que nos propongan las personas, básicamente de escuchar a lo que se nos diga. No es necesario No, está claro. la, Pero es que es la- mucho más fácil, en vez de juntar las 35.000 firmas, juntarse 8 con un convencional y decirle, señor convencional, tome, aquí está, esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que yo creo, esto es el planteamiento que yo tengo. Sí, sin duda, pero hay instituciones, por ejemplo, las iglesias monoteístas con quien tomaron contacto para hablar de la libertad de culto, la libertad religiosa, la libertad de expresión, fue conmigo. Y con 11 pastores fuimos a la Convención Constitucional a entregar, y ahí estaban evangélicos, ¿Y qué musulmanes. quiere decir que usted es el más santo de los convencionales? Quiero reflejar nada más la importancia que le dan a juntar las firmas. ¿Ah? Ah, claro, usted Eh, tiene un peso. claro, y lo mismo me pasó con la Confederación de la Producción y del Comercio, que también está muy entusiasmada en presentar estas iniciativas populares de norma, que después creo que hay que consagrarlas también en la Constitución. Y buscar, Rodrigo, mecanismos de participación. Una de las grandes tareas, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como país es mejorar la participación. Leí en Argentina hace pocos días, votó y era una votación baja, un 70% de la población para las elecciones parlamentarias en Argentina. Y nosotros no llegamos al 50% y poco más del tercio en las municipales. Eso no puede ser. Ahí algo anda mal. Yo creo que también hubo otros elementos como una especie de achanchamiento, por decirlo de alguna manera, con el sistema binominal, en que no valía la pena, ¿verdad? Esforzarse demasiado, porque con el 35% se aseguraba un cupo. Pero en fin, son una enorme cantidad de factores, donde un papel destacado sí creo que lo tiene el rol
que ha tenido esta... la pandemia también me parece a mí que ha sido un elemento que hay que tomar en Oye, cuenta, Raúl, la salud mental de la nos gente. quedan 3, 4 minutos. Eh, yo quiero hacer una pregunta que la gente se plantea, o sea, porque además en los foros se ha derivado de alguna manera, pero yo siento que muchos se lucen más los periodistas que los candidatos, entonces las cosas no quedan claras. Yo quiero que usted me pueda aclarar lo siguiente, y le pueda aclarar a la gente lo siguiente. Lo que la convención vaya a aprobar en el texto o la nueva constitución, ¿de qué manera puede afectar al presidente electo el próximo año? En el sentido de, por ejemplo, su mandato, es decir, si nosotros estamos eligiendo un presidente por 4 años, la aprobación de la nueva constitución va a significar que si tiene un mandato mayor o menor se va a modificar. Cuestiones como esas la gente las tiene en la interrogación y no se han podido aclarar. Claro, bueno, eso es parte de la consecuencia de legislar rápido, de legislar un poco al cohete hasta altas horas de la madrugada. La Convención Constitucional teóricamente podría, por ejemplo, elegir un sistema semipresidencial y en caso de establecer un sistema semipresidencial, decir que el primer gobierno va a partir en 2 años más. Y en ese caso el presidente elegido ahora, en vez de durar 4, dura 2. Podría decir que va a querer una cámara única, un sistema unicameral. Y en ese caso, ¿qué pasa con los senadores? ¿Se conservan hasta que se extinguen o no se conservan hasta que se Eso, extinguen? eso desde el punto de vista Son locuras. del derecho es absolutamente burdo, o sea, Locuras. Son es una locuras. locura. Pero es que, Rodrigo, eso pasa cuando se hacen mal las cosas. Si lo que del 18 de octubre al 15 de noviembre en Chile hubo una anarquía y de esa anarquía se salió con un pillo, por decirlo en términos de billar. Pero ese pillo, claro, servía hasta cierto punto y hoy día que estamos en serio, lo que puede venir es un conflicto enorme entre la Convención Constitucional, porque tiene su legitimidad, y el próximo gobierno que se elija en esta primera vuelta o en la segunda vuelta. Y de ahí mi preocupación a irnos a los extremos. Esa es una de las razones porque se puede producir, por ejemplo, una La pelea. gente, qué bueno que lo aclare convencional, porque la verdad es que la gente no lo tiene claro. Y no tiene claro de que efectivamente puede haber una contraposición real entre lo que estamos ejerciendo y lo que se vaya a aprobar, y eso producir un conflicto de poderes tremendamente fuerte. Enorme. Uno puede suprimir una institución, estamos habilitados para eso, lo que significaría el fin también del cargo. Ahora, ¿cómo cesa en el cargo? Imaginemos que la Corte Suprema la reemplacemos, por ejemplo, por alguna asamblea eh, Popular. popular. O bien puede hacer cambios significativos. Y en esas dos eventualidades, lo que existe cambia. Ok, ¿Entiendes? ok. Muchas gracias. Siempre es interesante conversar con usted, Raúl. Tenemos que hacerlo más a menudo, a ver si el día domingo aprovecha usted de participar con nosotros en algún panel. El día domingo queremos conversar sobre diferentes cosas para ir allanando el día, hasta el momento de las elecciones, hasta el momento de saber los resultados. Y así que muchas gracias. Le deseo el mejor de los éxitos y espero que sigamos conversando porque esto le hace bien a la región y yo creo que también a usted para dar a conocer su trabajo constituyente. Encantado de participar en los programas que me ofrezcan el domingo, ningún problema. Yo recuerdo que hace 4 años me tocó estar en el domingo, el día domingo después de la primera vuelta, enfrentar el único por mi sector, después de que Piñera sacó alrededor del 36%, que nadie quería ir a ninguna parte, estaban todos muertos de miedo de perder la segunda vuelta, pero, y terminé yendo yo solo al estudio. Pero ningún inconveniente, al revés, creo que es importante dar a conocer estas cosas y si en algo yo puedo ayudar a eso,
y además a tratar de imponer algo, algún grado de sensatez también en los análisis, lo hago con mucho gusto, Rodrigo. Muchas gracias. Agradezco la invitación. Muchas gracias, Raúl Celis. Bueno, y usted lo ha visto, una conversación interesante. Él es Raúl Celis-Mon, usted lo conoce, fue intendente y es convencional, constituyente por esta región y en el país. Y ha sido realmente interesante conversar para ustedes en esta entrevista. Estén ustedes muy bien.